¿Ya? Como les comenté la semana pasada, les dejé esta pequeña tarea donde tenían que ir a completar, mejor dicho, el metodizado, ¿sí? Entonces, a ver, primero, quiero saber si hay dudas, comentarios, preguntas de lo que vimos la semana pasada y de lo que ustedes también fueron revisando en sus casas. ¿Todo está claro, chicos? ¿O qué dudas pueden tener? A ver, ¿qué comentarios les surgieron cuando estuvieron revisando el metodizado? Y aquí para esto abro el micrófono y los dejo que puedan participar libremente. Cualquier voluntario. Algo que a mí no me quedó muy claro es cuándo saber que se tienen que abrir dos cuentas y cuándo no. Por ejemplo, en el primer video, la JP menciona de que abre inversiones financieras, inversiones en subsidiarias y, y yo cuando lo hice antes, como que no entendía por qué no me queda claro cuándo hacerlo y cuándo no, la verdad. Si bien tengo entendido que tenemos que tomar en cuenta el principio de materialidad, eh, como que a veces, no sé, no sé cómo es que seguirlo de una buena forma. A ver, si quieres como primer punto, como comentario, digamos que podemos hacer en base a tu consulta es, tenemos que siempre ver, uno, el nivel o la importancia, relevancia que tenga esta cuenta en nuestro análisis vertical. Y dos, priorizar las cuentas que tenemos dentro del metodizado. En la plantilla que les envié, de alguna forma son las cuentas más comunes para ese tipo de empresas, ¿sí? En las cuales vamos a tratar de darle esta forma siempre y cuando no afectemos ningún dato operativo o relevante para el análisis. Si, por ejemplo, analizamos que hay una cuenta que no está considerada en la plantilla, que de repente pesa, no sé, el 50% del activo, obviamente tenemos que crear esa nueva cuenta y darle la importancia de vida, ¿no es cierto? Ver qué cosa está dentro de esa cuenta, cómo son los procedimientos que rige la empresa para esa cuenta, qué lleva registrado, qué partidas la componen, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, primero punto, si quieres, como materialidad, vendría a ser el, el peso que tenga en tu análisis vertical. Y como segundo punto, también tiene que ser el que si está o no en la plantilla y cómo lo hemos reflejado en la plantilla del sector que estemos realizando. ¿Sí? Entonces, como hemos conversado la semana pasada, chicos, un poco la tarea que les había dado era que tenían la plantilla vacía disponible para que puedan ir completándola, lo iban a hacer a su ritmo y luego iban a contrastar contra la plantilla final. ¿Cómo les fue en ese procedimiento, chicos? Ahí dejo abierto el micrófono para quien quiera que quiera participar. ¿Algún voluntario, chicos? A ver, chicos, recuerden que la dinámica, como les comentó también el profesor Bertolotto, eh, es que utilicemos esos espacios como foros de discusión o para discutir entre ustedes y los profesores, y no sea solamente, digamos, sea yo o el profesor Bertolotto quien esté hablando, ¿no? Siempre vamos a buscar la participación de todos ustedes. Justamente por eso hacemos los videos con una semana de anticipación o los hacemos antes de la clase para que ustedes puedan ver y repasar el contenido de la clase y vengan a la clase con dudas, preguntas o consultas. Entonces, es si quieren un poco algo adicional que todos los profesores y jefes de práctica estamos haciendo a comparación de lo que es el ciclo regular, porque en el ciclo regular muchas veces tocamos los temas dentro de la misma en la hora designada y luego las consultas de alguna forma terminan siendo postergadas para la siguiente clase o de repente por correo o por ahí unos minutos después del salón, pero acá tenemos la posibilidad de prácticamente abordarlas todas dentro de este espacio porque de alguna forma el video ya lo tienen también colgado, ¿no? Y justo lo que buscamos con esos videos es brindarles a ustedes más material, es algo adicional que hacemos todos los profesores para que puedan tener ahí el registro grabado y accedan a eso en el momento que mejor les convenga
y que puedan revisarlo, puedan repasarlo, puedan parar, pausar y avanzar a su ritmo. Y justamente es eso lo que buscamos, ¿no? Pero también buscamos que ustedes participen dentro de la clase, em, hagan preguntas, consultas. Entonces, quiero en verdad dejar un poco abierto, chicos, el micrófono y que ustedes mismos me digan cómo vinieron la plantilla del metodizado, dónde sintieron que hubo más dificultades, dónde fueron fortalezas. Sí, comentemos eso un poquito. A ver, abro el micrófono, chicos, para que todos puedan participar. Hola, yo también parecido al anterior de cuando no sé en qué momento abrir nuevas cuentas, siento que tampoco sé qué nombre ponerle, porque por ejemplo en el tercer video, en la asesoría 3 los nombres eran un poco distintos a cuando los pasaban al mentorizado. Ya. ¿Cuál es tu nombre, perdóname? Luz. Luz. A ver, Luz. Ujú. Primero, como sugerencia, siempre les voy a hacer lo siguiente. Uno, cuando vayan a metodizar, siempre prioricen, como les dije hace un momento a su compañera, toda aquella cuenta que esté dentro de el metodizado. Por ejemplo, el metodizado abarca las cuentas principales de todas las empresas, por lo tanto es difícil que alguna de estas cuentas no esté o es una posibilidad muy baja. ¿Sí? Entonces, eso como punto de partida. Lo otro que tienen que hacer, y justamente quiero que participen por eso, es que muchos alumnos, muchos chicos, al inicio del curso, digamos, cometen el error o pecan de tratar de ser muy metodizados y abrir casi todo en lo máximo posible. ¿De acuerdo? Y eso es como que un error muy común, es algo que se ve bastante en el curso y es algo que también tenemos que tomar en consideración, es no toda información es relevante. A veces a ustedes, a mí también me ha pasado como alumno, queremos estar totalmente seguros de tener la máxima información disponible, pero eso es mucho de criterio, es mucho de pensar, analizar y tomar decisiones sobre la marcha. Y en este caso tenemos que analizar si es que verdaderamente la decisión que estamos tomando, eso no es relevante, ¿no? Quitar o agregar una cuenta es justamente eso, ¿no? Lo que nos da el curso, es eso, esa capacidad de análisis, esa capacidad de poder, mediante el análisis vertical, determinar si la cuenta es o no importante, mediante el contenido, todo eso nos ayuda, nos da una especie digamos, de color o de contexto en el cual vamos a poder aplicar todos los conocimientos del curso. ¿Sí? Entonces, por ese lado, yo les digo que eso simplemente se gana practicando, se gana metodizando y poniéndose a practicar seguido. Una vez que dominen este tema van a ver y se van a dar cuenta que un error van a probar luego cuando veamos la pestaña de ratios, que un cambio de una cuenta no material pequeña prácticamente no te va a mover en nada un ratio. Entonces, la idea también es un poco que pierdan el miedo y pierdan este estigma o este preconcepto, digamos, de que si es que borro una cuenta que era importante, de repente cometí un error. Y no, no es así. Justamente este curso se trata de eso, ¿no? Se trata de que puedan sustentar su respuesta con premisas en esa lógica, ¿no? Entonces, ahí no sé si alguien más tenga alguna pregunta o duda. Creo que levantó la mano Diego. O sea, yo estaba viendo de que hay siempre los estados financieros con estas asesorías también, siempre o sea, a lo máximo hay tres cuentas que son importantes, entonces como que también me mentalicé a eso, o sea, como que decía, al menos tres cuentas van a ser importantes, que son las que siempre van a estar ahí. Puedo pasar a otras cuentas por cobrar, va a depender claro de la empresa. Así es, tal cual como comenta su compañero. Fedra, tienes una consulta, levantas la mano. Así yo, bueno, en mi caso yo tuve problemas para resolver el estado de flujo de efectivo, por lo mismo que, bueno, para mí el video que mandaron de la asesoría 3 no se me hizo muy fácil entenderlo, así que tuve más problemas en la parte de pasar las cuentas a las actividades de operación, por lo mismo que lo de Cemento Pacasmayo está con el método indirecto, creo, no me acuerdo bien el nombre, creo que era ese. Ya, de acuerdo, perfecto. Genial. A ver, chicos, entonces vamos yendo detalle en detalle. Primero, lo que comentó su compañero Diego, que me parece que fue quien hizo el comentario al principio, es tal cual. Eh, Métanse si quieren este en la cabeza que van a encontrar siempre cuatro cuentas más grandes, que son las que siempre hay en todo balance, ¿no? Efectivo, existencias, por ejemplo, por el lado del activo, cuentas por cobrar comerciales, ¿sí? Siempre hay obligaciones financieras, son, digamos, las más comunes y las que siempre existen en toda contabilidad. Entonces, por ese lado, digamos, van a tener cuentas cajón que siempre van a haber. Por ahí, entre
una que otra empresa, más que todo dependiendo de la industria, habrán o no cuentas adicionales o quitarán cuentas. Por ejemplo, una empresa que sea de servicios no va a ser igual a una empresa industrial, ¿no es cierto? Su inmueble, maquinaria y equipo será distinto al de una empresa de servicios, ¿no? Cuando una empresa de servicios, sus activos, digamos, son las personas que prestan el servicio, no necesariamente son, digamos, las máquinas, ¿no? Por ejemplo, la consultoría, ¿no? Empresas de consultoría, el activo son las personas, son los consultores, no son como una empresa industrial donde de repente son embotelladoras o máquina industrial. Entonces, uno es ponerse primero en esa mentalidad, en ese chip de la industria donde estemos analizando. Y segundo es ir un poco más allá con el análisis vertical, ¿no? Como les decía, tenemos en la parte de abajo los pesos del análisis vertical y es un poco ir dándonos cuenta de cómo esto va afectando nuestro análisis y cuáles son las cuentas principales que tenemos que hacerle más foco. Ahora, lo que comenta su compañera Fedra también es cierto, el análisis de flujo efectivo hay dos métodos que se los expliqué también en la primera sesión de reconciliación con la contabilidad financiera, si quieren, que es que el análisis de flujo efectivo puede ser directo o indirecto, ¿sí? Y conforme vayamos avanzando también vamos a ir viendo la lectura que nos va a hablar de ese punto. Entonces, antes de continuar con estas dudas o consultas, Fedra, creo que tienes la mano levantada, ¿tienes algún comentario? No, me olvidé bajarla, ahorita la bajo, disculpa. No, no te preocupes. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, quiero que me comenten o alguien me pueda resumir a ver qué cosa vieron esta semana durante la sesión de teoría con el profesor Bertolotto. ¿Qué recuerdan de esa sesión? Empezamos a ver lo de los ratios de rentabilidad, solvencia y liquidez. Y básicamente tocó el cálculo del EBITDA, si no me equivoco. Ya, de acuerdo. A ver, entonces, tomando un poco lo que hicieron en clase, ¿quién me puede decir cómo se define el EBITDA? Para recordar. Es la utilidad operativa sin tomar en cuenta la depreciación y amortización. Ya, perfecto. Entonces, es utilidad operativa más depreciación y amortización. Y como significado, como interpretación, ¿qué podemos atribuirle? ¿Quién fue quien participó? ¿Cuál fue tu nombre? Entradas y salidas de efectivo. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Sharon. Sharon, perfecto. Entradas y salidas de efectivo. Pero ¿cómo podrías complementarlo, Sharon? ¿Qué concepto adicional terminaría de englobar ese concepto? Entradas y salidas de efectivo en lo que respecta a las operaciones de la empresa. En las operaciones de la empresa o el giro del negocio, ¿no es cierto? Entonces, el EBITDA, si quieres, es la cantidad de dinero como flujo que genera la empresa producto de su giro operativo. Producto exclusivamente de su giro operativo. ¿Por qué digo exclusivamente? Porque cuando tocamos la utilidad operativa recoge ventas, costo de ventas, que es full del giro del negocio, y gastos administrativos y gastos de ventas que también tienen que estar ligados como gastos operativos del negocio. Por eso es que también debemos hacer cualquier reclasificación que consideremos importante para sacarla de esas cuentas y ponerlas abajo como otros gastos, si no son el giro del negocio, para poder limpiar también el EBITDA que nos vaya a salir. ¿De acuerdo? Entonces, el EBITDA es de suma importancia, ¿por qué? Porque primero no es un ratio contable, sino es un ratio financiero. Hablamos de flujo, no hablamos de gasto. Justamente le devolvemos a la utilidad operativa la depreciación y amortización, se la sumamos. ¿Por qué? Porque la depreciación y amortización son gastos contables que no representan salida de dinero, ¿no es cierto? Si se acuerdan de contabilidad financiera, la depreciación y amortización en realidad es un concepto contable por el mismo uso del activo, asume que se va desgastando y tiene que ir depreciándose linealmente en el tiempo, ¿sí? Pero no es salida de dinero. Que yo compre un carro hoy día y se deprecie una tercera parte en un año, no quiere decir que ese carro haya tenido que pagar un tercio de su valor simplemente por el hecho de tenerlo. No necesariamente. Puedo haber pagado mantenimiento, pero que es menor, ¿sí? Entonces, ese concepto contable, digamos, es para el registro de las cuentas contables, pero no es para el registro del dinero, del flujo. Entonces, el EBITDA nos ayuda de alguna forma a poner ese estándar. Ahora, a ver, quiero entrar
a este tema de ratios, que es de suma importancia también, y para esto les voy a compartir mi pantalla en blanco. Por favor, me pueden avisar cuando vean esta pizarra en blanco. ¿Se pueden ver? Sí. Ya. Sí. Los ratios clave que vamos a utilizar en el curso, como les dije primero, por la parte de rentabilidad, ¿cuál creen que es el ratio clave? Uno de los claves, mejor dicho, porque hay varios, pero ¿cuál es uno de los claves? El evita. Ya, el EBITDA, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo por aquí, EBITDA, que es el que ya me dijeron en la definición. ¿Qué otro ratio clave conocen? El ¿ROE? ROA, Liquidez. ROE, El ROE, o de la rentabilidad primero, el ROE, ¿no es cierto? Y a este ratio quería llegar. ¿Cómo calculamos el ROE? ¿Se acuerdan? Patrimonio sobre ventas totales, creo. No me acuerdo. ¿Sí era? A ver, alguien que ayude a su compañera, ¿cómo era el ROE? ¿Se acuerdan? Utilidad Utilidad neta es neta sobre patrimonio promedio. patrimonio Patrimonio. promedio, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan de la primera clase que les dije cómo calculábamos el ROE mediante DuPont? ¿Se acuerdan de ese nombre? ¿Se acuerdan de la palabra DuPont? No. De repente no se acuerdan los ratios, pero ¿se acuerdan que les mencioné en algún momento la palabra DuPont? sí. A ver, DuPont viene de la persona que lo descubrió, de la persona que hizo el análisis, mejor dicho, que se basa en tres ratios. ¿Se acuerdan? Era descomponer el ROA en tres ratios. ¿Alguien Era se- rentabilidad con el cliente, productividad del activo. Ujú. ¿Cómo mido la rentabilidad del cliente? Como el margen mm, neto, neto. ¿sí? ¿Cómo mido la productividad del activo? Con La la rotación rotación del del activo. activo. ¿Y cuál es el último? ¿Te acuerdas? El apalancamiento financiero. Perfecto, el apalancamiento financiero. ¿Cuál es tu nombre? Antonella. Perfecto, Antonella. Entonces, si nos damos cuenta, al descomponer el ROE mediante esta forma, ¿qué obtenemos? ¿Cuál es el margen neto? ¿Quién me dice cómo se calcula? Utilidad neta sobre ventas, Perfecto. Utilidad neta sobre ventas. Luego, ¿cómo se llama? ¿Cómo calculamos la rotación del activo? ventas sobre Ventas activo total, sobre activo total, perfecto. Y luego, ¿cómo calculamos el apalancamiento financiero? activo total sobre patrimonio. Activo total sobre patrimonio, perfecto. Perfecto. Y si nos damos cuenta, ¿qué pasan con todas estas fórmulas? Utilidad neta entre ventas. Y este es ventas entre activo total. ¿Qué pasa con la venta? Se va. Se va, ¿no es cierto? Se va activo total también. Activo total se va, ¿no es cierto? Y al final, ¿qué nos queda? Utilidad neta sobre patrimonio. Sobre patrimonio. ¿Y eso qué cosa es? El ROE. El ROE. ¿Y por qué nos sirve descomponerlo en esos tres ratios? Si hacemos cada ratio de manera individual, ¿qué nos va a permitir ver? Si calculamos el ROE de esta forma, por ejemplo, vemos que el ROE del año 2017 fue, no sé, 8%. Del Ah, año te va a 2017 fue 18%, fue 8%. Y el 2018 fue 10%. Podemos ver cómo se descompone esto. ¿Por qué? Porque de repente, ok, todo está incrementando, pero puede ser que en realidad algunos de estos componentes hayan incrementado mucho y otro haya bajado un montón. Entonces, en el margen compensa, pero esa bajada fuerte tiene que ser explicada por algún factor, ¿no es cierto? Puede ser que de repente la productividad de mis activos sea muy alta, pero mi productividad haya sido baja, pero mi apalancamiento ha sido un montón. Entonces, ¿de qué me sirve haberme apalancado un montón si mis activos son improductivos? ¿Me siguen? Entonces, esa es la lógica también que vamos a utilizar con el método DuPont. ¿Sí? En la siguiente clase, con el profesor seguro van a ver este método
igual es importante que lo vayan conociendo y se vayan familiarizando con los términos. ¿Sí? Entonces, hasta esta parte está claro como un nivel introductorio de lo que es el DuPont. ¿Todos me siguen, chicos? ¿Hasta esta parte? Sí. Ya, perfecto. Entonces, tenemos el DuPont, perfecto. Voy a borrar la pizarra. Si quieren, tómenle una captura de pantalla o cópienlo. Ahora vamos a ver un nuevo ratio, que en este caso también es de suma importancia y les recomiendo. Este ratio se llama servicio de deuda y cobertura del servicio de deuda. ¿Ya lo vieron en clase? Todavía no. Todavía no. A ver, vayamos haciendo la pequeña introducción entonces. La cobertura de deuda lo pueden ver también en su hoja de metodizado. ¿Quién me dice qué cosa es la cobertura de deuda? Perdón, el servicio de la deuda. Servicio de deuda se llama. A ver, vayan a su hoja del metodizado en la pestaña de ratios y van a ver en la parte de liquidez y solvencia un ratio que se llama servicio de deuda. ¿Quién me dice qué cosa se compone? ¿De qué se compone el servicio de deuda, chicos? ¿Lo pueden ver? Deuda de... Una deuda financiera a corto plazo, Deuda financiera a corto más plazo. más los gastos financieros, Gasto financiero, ¿no es cierto? más los intereses activados. Más intereses activados. Pero por ahora vayamos por el deuda financiera a corto plazo más gasto financiero. A ver, ¿por qué y de dónde viene este ratio? Es importante que lo conozcan. A ver, vayamos a un ejemplo sencillo. Digamos que en la contabilidad de la empresa tenemos aquí un balance. Tenemos aquí el activo. ¿Sí? Tenemos el activo corriente, el activo no corriente. Y en esta parte tenemos el pasivo corriente. Vamos a ver un poco más acá. El pasivo no corriente y el patrimonio, ¿no es cierto? A ver, entonces digamos que al ser de liquidez, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos cuentas, por ejemplo, obligaciones financieras de corto plazo y también tenemos obligaciones financieras de largo plazo, ¿no es cierto? ¿Sí? Perfecto. A ver, ¿qué va a pasar? Y ambas, tanto la de corto como la de largo, generan intereses, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos me siguen, chicos? Intereses. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estamos analizando un ratio de liquidez, a ver, el ratio de liquidez, el gasto financiero se calcula ¿en qué base? ¿En qué periodo de tiempo se calcula el gasto financiero? A ver, ¿o dónde va el gasto financiero? ¿En qué estado financiero? En estado de resultados. En el estado de resultados. Y el estado de resultados, ¿cada cuánto se hace? ¿O cada cuánto lo analizamos? Anualmente. Anualmente, ¿no es cierto? Entonces, los intereses son a un año. ¿Sí? Sí. Tenemos a un año. Perfecto. Ahora, digamos que acá tengo 10 millones de soles
en un préstamo de corto plazo y acá tengo 30 millones de soles en un préstamo de largo plazo. Y los intereses son por 1 millón. Entonces, al cabo de un año, ¿qué cosas deberé pagar? Como flujo, como salida de dinero, ¿qué cosas deberé pagar? La obligación financiera a corto plazo con sus intereses. Debo de pagar la obligación financiera, ¿no es cierto? Porque si es de corto plazo va a vencer, entonces debo pagar esos 10 millones. ¿Y qué otra cosa tengo que pagar también en el corto plazo? Los intereses. Los intereses, ¿no es cierto? El interés que es el gasto financiero, pero ¿de qué? ¿La de corto o la de largo? La de corto. La de ambos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el interés se suele generar de manera anual, entonces es muy probable, y los préstamos te suelen pedir que pagues de manera anual. Entonces, el interés, como se genera de manera anual y va devengando, por este concepto que se llama devengo, que lo vieron en contabilidad financiera, vamos a tener que registrar el de corto y el de largo plazo de la deuda. ¿Sí? La deuda de largo y de corto plazo igual generan intereses para un año. Entonces tenemos que pagarlos de alguna forma y lo registramos en el estado de resultados porque esa es temporalidad anual. Entonces justamente eso es lo que consigue el servicio de deuda, conseguir tus obligaciones financieras de acá a un año más tu gasto financiero. ¿Por qué? Porque asume que lo vas a pagar en el transcurso de ese año. ¿Sí? Eso es lo que te dice este ratio. Ahora, ustedes que lo ven así, ¿qué utilidad podrían darle a este ratio? Así solito. ¿Sirve de algo o no sirve de mucho? ¿Qué creen? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Qué utilidad podrían darle? Podríamos ver, pues yo creo que por año podríamos comparar para ver pues, aproximadamente lo que nosotros tenemos como obligaciones. ¿Ya? Pero cómo lo usarías? A ver, un ejemplo. ¿Quién me puede decir un ejemplo? A ver. A ver, chicos, si se dan cuenta, el ratio en sí es útil, pero sería más útil si lo comparamos contra qué. A ver, si yo Datos hiciera, activos, ¿no? Si hiciera, a ver, servicio de deuda entre el EBITDA, ¿qué cosa estoy ganando? ¿Qué cosa estoy calculando? Y este ratio se llama cobertura del servicio de deuda. ¿Cómo podría interpretar esto? ¿Quién me dice qué Ah, interpretación recibiría? ¿cuánto de mi efectivo sirve para cubrir la deuda que tengo? Sería cuántas veces mi flujo por el giro del negocio puede cubrir mis pagos de un año. Y si se dan cuenta, el EBITDA, ¿en qué temporalidad tiene? Si es utilidad operativa más depreciación y amortización, la utilidad operativa también dónde va registrado. de resultados, Los resultados. Entonces, ¿qué frecuencia, qué temporalidad tiene? anual. Anual. Entonces, el servicio de deuda que es para un año, que son mis obligaciones de corto plazo más mi gasto financiero, entre el EBITDA me dice si es que con el flujo que genero de mi propio negocio, por el giro del negocio, voy a ser capaz, sí o no, de pagar mi deuda y mis intereses. ¿De acuerdo? Ese es un ratio crítico que tenemos que siempre tener mapeado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Está claro este ratio? Lo hemos descompuesto en dos partes, en servicio de deuda y en el EBITDA. Entonces, la cobertura del servicio de deuda era como si te permite ver si el flujo de dinero que tengo me sirve para pagar mi deuda de corto plazo, ¿cierto? Así es. Entonces yo les digo, ¿cómo debería ser este ratio? ¿Debería ser mayor a 1 o menor a 1?
Perdón, creo que el ratio lo escribí al revés. Debería ser EBITDA entre servicio de deuda. EBITDA entre servicio de deuda. Ahora sí. ¿Y cómo sería? ¿Cuánto debería ser esto? Debería ser ¿Uno? mayor a 1 para no tener problemas, ¿no es cierto? Si es mayor a 1, ¿qué significa? Que el EBITDA es mayor que mi servicio de deuda. ¿Sí? Sí. Perfecto, chicos. Entonces, ¿hasta acá está claro? Sí. Ya. Perfecto. A ver, chicos, entonces, ¿qué cosa hemos visto el día de hoy? El día de hoy les mostré el control de lectura, cómo era lo que se esperaba que ustedes hicieran, que casualmente les fue muy bien. Esa es la forma en cómo van a venir los siguientes controles de lectura. Justamente ahora voy a hablar con el profesor para ver si es que él les va a pasar el solucionario o yo se los paso. Ahí, Fedra, te pedí que porfa me hagas acordar a eso de las 8 de la noche de repente que termina mi reunión con el profesor para ver si yo se los envío o él directamente. Repasamos bien a detalle cómo se genera la diferencia en cambio y cómo es la toma de derivados para las empresas, ¿sí? Porque es una pregunta que siempre viene en toda PC, ¿sí? En PC, examen parcial, examen final, siempre preguntan por la diferencia en cambio, cómo se genera, si es ganancia, pérdida, si usan o no derivados, qué derivados usan, ¿de acuerdo? Los que han podido repasar o revisar evaluaciones previas se han dado cuenta que siempre viene una pregunta de ese tipo. Detallamos bastante en la posición monetaria, si es activa o pasiva, cómo se calcula, qué tendrías que hacer si tu posición monetaria es activa o pasiva, tendrías que tomar un derivado de compra o venta, ¿sí? Les expliqué la diferencia entre forward y futuro, ¿de acuerdo? Recuerden cómo es la diferencia entre forward y futuro. Vimos también que las empresas no se dedicaban a contratar derivados para ganar dinero, sino para mitigar el efecto o el riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Luego vimos un poco el metodizado, las principales dudas o preguntas que tenían, ¿de acuerdo? Les dije que pierdan el miedo a cometer algún error o a tratar de metodizar absolutamente todo. No tengan miedo de mandar alguna cuenta no importante a otros, ¿sí? Por último, si lo hacen un poco diferente a lo que propone el solucionario, no es el fin del mundo y no se les va a bajar puntos, ¿de acuerdo? Las evaluaciones de este curso buscan que ustedes puedan analizar correctamente, no necesariamente que el cálculo sea exactamente el mismo. Muchas veces hay desviaciones de, no sé, alguna cuenta chiquita que sea 1 millón o 2 millones, eso no les va a mover un ratio, ¿de acuerdo? Justamente el ratio se calcula para ver un análisis estándar de si yo manejo las ventas solamente y veo las ventas, no lo estoy contrastando con otra información relevante, entonces no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Eso por ese lado. ¿Y qué otra cosa hemos visto? Hemos visto repasar unos ratios, el método DuPont. Recuerden cómo se calculaba el método DuPont. Igual esto lo vamos a seguir viendo durante la siguiente semana, ¿sí? Es algo rutinario, no se preocupen si no lo llegaron a entender bien. Y en este caso, como estamos introduciendo un ratio crítico para el curso, que es el servicio de deuda, el EBITDA y la cobertura del servicio de deuda, ¿sí? Este ratio nos va a permitir, es uno de los ratios principales para analizar la liquidez de una empresa. Si es que ese ratio es menor a 1, significa que hay problemas de liquidez, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver por qué, si es que siempre lo subo o si es un tema coyuntural, ¿sí? Dependiendo de cada empresa y cada tipo de empresa. Entonces, si quieren, eso es lo que hemos visto ahora. La clase está siendo grabada. He estado subiendo los videos, pero en verdad algunos pesan bastante y este hecho de que tengo que subirlos a YouTube ralentiza un poco, pero espero poder terminar este fin de semana de subir los videos que los dejé cargando. Algunos van a la mitad, otros ya van un poco más adelantados en la subida a YouTube. Y los voy a estar publicando igual, espero que hasta el día de mañana. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, porque el tiempo de la sesión también va a expirar pronto. Diego, pero no funcionó lo que te... Mario, pero no funcionó lo que te envié. ¿De qué, perdóname? ¿Lo del cambio Tengo de un cuenta? correo porque supuestamente decía de que si pasabas con punto .edu, tu correo ya te ayudaba a tener más tiempo. Sí, eso tuvimos una reunión en la facultad a inicio de ciclo, inclusive donde también nos comentaron esto, pero el inconveniente que nos dijeron es que no nos pueden asegurar que los correos sigan llegando a la misma dirección anterior y que no nos podrían de alguna forma tampoco dar el 100% de confiabilidad de que luego podamos volver al anterior correo o que con eso se solucione al 100%. Ha habido casos de algunos jefes de práctica que se han pasado al punto .edu y seguían con esa restricción, más que todo por el correo, por una licencia.
Entonces, por lo menos por ahora me dicen que mantengamos esto. Igual no sé si es que han usado Google Meets. También pensaba usar Google Meets en algún momento, pero tiene que ser validado con una decisión conjunta con el profesor. Entonces también estamos buscándole una solución y ahí también estamos esperando a lo que la facultad nos pueda decir de alguna forma, ¿sí? Pero tenemos que de alguna forma también respetar un poquito y mantener los lineamientos de la facultad para las herramientas y los canales de comunicación. Por eso también estamos dando bastante peso al PaiDEIA, como se han podido dar cuenta. Ujú. Sí, pero Sí, nada, muchas gracias por tu comentario, Luciana, creo que eres tú. sí. Toda solución o todo punto de vista es bienvenido. Muchas gracias. O sea, yo te lo envié porque yo he utilizado Zoom o sea, me creé una cuenta con el correo de la PUC y sí podía grabar la sesión y me estuve más de 40 minutos. Por eso te lo comentaba. Ya, perfecto, no te preocupes. Yo voy a igual hacerle la reconsulta con la gente de la facultad y les confirmo en esta semana para ver si es que ya tenemos una solución o de repente otra plataforma. ¿Sí? Sí. Mario, no sé si has intentado subir los videos a Google Drive. Ayer tuve clase de economía y mi JP terminó la clase a las 6 y a las 7:30 el video ya lo había podido subir a Google Drive porque él tampoco puede guardarlo en la nube de Zoom. No sé si has intentado hacer eso. Ah, ya, buena idea. Voy a intentar ver si lo puedo subir a Google Drive y también lo comparto por ahí. Ok. Perfecto. Chicos, dice que queda un minuto. En caso se corte, no sé si sea necesario crear otra sesión, pero si no hay más consultas, creo que sería todo por el día de hoy, a no ser que alguien más tenga alguna consulta que quiera comentarla.